los vasos sanguíneos están dispersos por todo el organismo, ¿no? A través de ellos fluye la sangre. Cuando ocurre dilatación de estos vasos, específicamente de las venas, pues entonces se produce éstasis, es decir, aumento del volumen, del diámetro de estos vasos, provocando éstasis a nivel de la pelvis y por ende congestión. Que esto se traduce entonces con muchos síntomas y signos que las pacientes refieren. ¿Qué sucede? Que normalmente en la población lo que se maneja es el término de inflamación pélvica y son dos cosas totalmente diferentes. Como suele suceder con las venas varicosas de las piernas, las de la pelvis se desarrollan cuando sus válvulas se debilitan y no cierran correctamente. Lo anterior provoca que la sangre fluya hacia atrás y se acumule en la vena, provocando abultamiento y dolor. A ese síndrome crónico causado por venas varicosas en la pelvis se le denomina congestión pélvica. A pesar de ser una entidad descrita hace décadas, con frecuencia esta patología resulta desconocida hasta para la comunidad médica, lo que provoca muchas veces un retraso en su diagnóstico, además de trastornos psicológicos de las pacientes al peregrinar de una consulta a otra y ser incomprendidas. En la gran mayoría de los casos las pacientes no tienen inflamación pélvica, dígase inflamación cuando ocurre por infecciones, que es la infección de los genitales internos, sobre todo de las trompas de falopio, y se producen los llamados abscesos pélvicos, que pueden ir desde una inflamación ligera hasta una inflamación severa. Eso sí es inflamatorio y por ende lleva un tratamiento antibiótico. ¿Qué sucede con la congestión? Da síntomas y signos muy parecidos a la inflamación pélvica, pero su causa no es por infecciones, sino por trastornos que ocurren a nivel de los vasos sanguíneos que producen éstasis y por ende dolor y demás. La paciente con congestión pélvica lo primero que te va a referir es dolor. Dolor a nivel de la pelvis, bajo vientre, que es un dolor solapado, mantenido en el tiempo, que es crónico porque tiene más de 6 meses de evolución por lo general, que su forma de aparición es en el horario de la tarde. Las pacientes te refieren que amanecen bien, que se sienten bien y que a medida que el día va avanzando, pues entonces sienten aumento de volumen del vientre, tienen que desabotonarse el pantalón o el short. La congestión, al tener dolor, pues puede asociarse también dolor al contacto sexual y entonces que las pacientes no lleguen a un orgasmo pleno, no logren tener el orgasmo y esto se traduce entonces con más dolor y es un ciclo de retroalimentación negativa. Más dolor, menos orgasmo y el orgasmo a su vez trae más dolor en la paciente y va a tender o a ir a la cronicidad. Lo otro que te va a referir es el dolor en miembros inferiores, a nivel de las piernas, que sobre todo es en el horario de la tarde, el cansancio en el horario de la tarde-noche. No se asocia a fiebre, no se asocia a leucorrea o a flujo. O signo importante en el interrogatorio es que las pacientes generalmente trabajan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas. Entonces es una enfermedad o un síndrome que puede aparecer según la labor que realice la mujer. También se ve asociado a pacientes que tienen que hacer esfuerzos físicos importantes, por ejemplo, cuidadoras de ancianos que tienen que hacer mucha fuerza o que trabajan en el campo. Se ve sobre todo en pacientes que acuden a consultas de psicología, por ejemplo, porque tienen problemas de pareja con una anorgasmia o un dolor pélvico crónico que está en estudio y la causa fundamental es este síndrome. Los trastornos orgásmicos incluyen el retraso, la disminución, la pérdida de la intensidad y también la ausencia de la capacidad en este caso estamos hablando de la mujer, de experimentar la intensa sensación de placer luego de una adecuada excitación sexual. La clínica te da el 90% de la información para tú saber el diagnóstico y llegar a él. También nos apoyamos en el examen físico general, donde usted va a identificar si tiene varices, la presencia de los pulsos en miembros inferiores que estén iguales y demás, o varices a nivel de la vulva o varices a nivel de la pelvis, y el examen ginecológico.
El examen ginecológico también te va a aportar diagnóstico, es decir, elementos importantes. ¿Por qué? Porque además de poder ver, como ya te mencioné, las varices a nivel de la vulva pueden aparecer, y el ultrasonido que nos ayuda y nos apoya muchísimo, sobre todo el ultrasonido Doppler, donde se pueden ver entonces las dilataciones de las venas y se puede ver entonces las varices a nivel de la pelvis. Otro elemento que nos ayuda al diagnóstico es la laparoscopía diagnóstica, que se utiliza como último recurso en el estudio cuando buscamos causas de dolor pélvico crónico y no encontramos nada. Lo primero son los ejercicios que mejoren el retorno venoso, hacer ejercicios que incluyan la plegaria mahometana. Toda la medicina natural y tradicional ayuda al tratamiento. Los protectores venosos sí son de gran ayuda, pero en ocasiones, estoy hablándote de la diosmina, del Benetton, que te pueden ayudar a mejorar la circulación. Son usados en casos ya de dilataciones avanzadas o dolor pélvico crónico importante, pero ya en casos más severos. El bajar de peso y el hacer ejercicio, yo le digo a las pacientes en muchas ocasiones, no es que tengan que ser ejercicios físicos intensos, pero sí el bajar de peso mejora la circulación y mejora, por tanto, el dolor y mejora todos los síntomas que pueda tener la paciente. Algo muy importante y que a las pacientes les cuesta trabajo de hablar o de admitir, y que si no lo tratas, pues entonces no va a tener solución, es las terapias de pareja en el caso que exista una anorgasmia. ¿Por qué? Porque entonces si usted trata todas las demás cosas y no trata este aspecto en específico, pues entonces la paciente no va a resolver el dolor, no va a resolver la congestión. La pelvis está llena de vasos. Esos vasos se preparan, se dilatan para el orgasmo, y cuando la mujer no logra llegar a él, pues entonces hay congestión a nivel de todos los órganos internos, y esto produce dolor y produce por demás todos los síntomas que van a acarrearse posteriormente. Entonces es muy importante en el pilar tratar la anorgasmia y el tratamiento psicológico para ayudar a la paciente que pueda entonces superar el problema. Lo primero es identificar qué le está pasando, ¿no? O sea, tener conciencia de que estás teniendo un trastorno de la sexualidad, de la capacidad de experimentar placer, y a partir de ahí, una vez que se hace consciente, pues buscar ayuda. Yo creo que lo primero es tenerla abiertamente, hablar de ello con la pareja. A veces se trata de algo muy situacional, muy circunstancial. Puede que la pareja esté atravesando una situación de crisis, puede que la propia mujer, esta etapa de la vida, por ejemplo, de la edad media, donde la mujer está tan sobrecargada, donde hay una disminución de los estrógenos, donde se está entrando en el climaterio, pues puede suceder. Puede que haya una disminución de los estrógenos que puede recibir ayuda distinta, o sea, incluso con algún suplemento hormonal, pero a veces ni eso, a veces con una adecuada estimulación, con más tiempo, con una buena comunicación con la pareja, con la confianza que debe existir en una relación de pareja, pues se puede perfectamente solventar la situación. Hacer un hábito en el autocuidado de la mujer. Lo recomiendo en general a todas las pacientes, que antes del baño, porque quizás es la hora en la que más posibilidades tenemos, hagamos como parte de nuestra rutina el hacer ejercicios. Si no quieres practicar yoga porque no te da tiempo a hacer todos los ejercicios, sí por lo menos acostarse en el piso, en ángulo de 45 las piernas, movilizarlas de adelante hacia atrás, después hacer durante 5 minutos plegaria mahometana, y eso las ayuda a mejorar la circulación a nivel de la pelvis, y por demás que el dolor pélvico crónico o mantenido que presentan estas pacientes mejore. Entender que es importante el disfrute, que es una fuente importante de bienestar, que si usted no se siente bien desde el punto de vista de la sexualidad,
pues probablemente el resto o sea, muchas de sus cosas de su vida pues no las pueda disfrutar a plenitud. Pero también pensar que, o sea, entender que es un proceso de aprendizaje, o sea, aprender desde que somos niñas a descubrir nuestro cuerpo, a conocernos y tener la capacidad también de respetar, de que nos respeten, de hacernos respetar en nuestros gustos, en nuestras preferencias. Esas mujeres que están mucho tiempo de pie, pues entonces tratar de usar un calzado adecuado. Si es mucho tiempo de pie en un lugar, es decir, porque no es lo mismo estar de pie en movimiento que estar de pie en un solo lugar, pues entonces se les recomienda cada cierto tiempo caminar. Las que están mucho tiempo sentadas, no sé, maestras, a veces cajeras o economistas o que trabajan en esta esfera de la computación, que es todo el tiempo sentadas, pues entonces nosotros les recomendamos a las pacientes caminar cada 2 o 3 horas, pararse, caminar o hacer ejercicios incluso en el lugar.